Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Listos? Muy bien. Gusto saludarlos nuevamente. Vamos a terminar las 5 claves de la obra de Jesús en la cruz. Vimos que es la fuente de gloria, que es la fuente de lo sobrenatural, que es la fuente de la salvación. Ahí nos quedamos. En el siguiente, es el cuarto. La obra de la cruz es la fuente de perdón. ¿Cuántos fueron perdonados ahí en la cruz? Qué bendición, ¿no, hermanos? Qué agradecidos y en deuda estamos con el Señor Jesucristo. Es la fuente de perdón. Dios es tan rico, mis hermanos, dicen en Efesios 1, 7 al 8, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y entendimiento. Así que por eso Él es la fuente de perdón. Y la número 5, la obra de la cruz es la fuente de todas las victorias. La victoria de Cristo, mis hermanos, sobre las potestades de las tinieblas es nuestra victoria, ¿sabían? Ya que lo hizo en representación de nosotros, porque la Biblia dice que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales con Cristo. Se nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Tú lo puedes ver en Efesios 2:6. Ahí dice que fuimos sentados juntamente con Él en las alturas. Y Él nos ha dado entonces toda autoridad sobre la fuerza del enemigo, nos levantó de los muertos junto con Cristo y hay victoria sobre el enemigo. Amén. Fíjense, algo curioso pasó cuando yo conocí al Señor. Digo, se van a reír, ¿verdad? Porque cuando yo conocí al Señor, después de aquel evento, como Dios permitió para que yo lo conociera, yo tuve una visión, la he compartido muchas veces, de un joven que durante varias semanas me venía hablando de Cristo. Yo lo había golpeado, no quería saber nada. Y a mí no me andes hablando de esas cosas. Y yo andaba algo de tomado y él insistió. Bueno, la cosa es que un día dije, bueno, voy a ver qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué tanta insistencia? Entonces un día me subieron a la azotea de un gallinero. Ellos tenían un gallinero en su casa, vivían en un departamento en el 3er piso y arriba ellos ahí tenían un gallinero. Subieron una silla y me dijo, siéntate, vamos a orar por ti. Y entonces yo me senté y luego me dijeron, cierra tus ojos. Dije, no, que cierra los ojos, pues ¿qué me quieren hacer, no? Y entonces empezaron a orar y cuando empiezan a orar dije, bueno, no pierdo nada. Cerré mis ojos, pues ándele. Al cerrar mis ojos, Dios me permitió ver una visión de un sol que empezó a crecer hasta que se detuvo en un tamaño, y de este sol salió una paloma que voló y llegó hasta mí. Yo, sin conocer todo lo que la Escritura habla, el símbolo de la paloma, ustedes saben quién es, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, cuando yo vi que esa paloma voló y llegó a mí, me volví loco en la azotea. Fumé marihuana, probé cocaína, llegué a tocar música con el grupo de los Freddys, ¿verdad? Porque el representante de ellos era novio de mi hermana. Concursé en baile, me gané premios, de todo había experimentado y nunca en mi vida había experimentado algo como en ese momento. Dios estaba permitiendo que yo viviera. Él me tocó, me alcanzó. La verdad, yo conocí al Señor así, de esa manera. Y entonces yo regreso a mi casa y le digo a mi mamá, mamá, conocí al Señor Jesús. Y mi mamá me dice, ¿de cuál te fumaste? Pues no me creía. Y entonces al siguiente día
unas jovencitas que se juntaban ahí con todos en el grupo de oración. Llego y luego me dice: ahora sí agárrate, porque te vas a enfrentar al diablo. Imagínense, yo venía de una tradición donde me pintaban al diablo con cuernos, con una cola larga, con patas de cabra, ¿verdad? Con su trinche rojo. Pues ¿qué cree que pasaba? Pues ya no pude dormir en las noches, me daba miedo esperando que me apareciera ahí y así que ya no iba a la oración. Me perdí como 2 semanas de ir a la oración por temor, por miedo. Y entonces de repente a las 2 semanas me vuelve a encontrar el que me habló de Cristo y me dice: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? Y le platiqué, que se suelta a carcajadas. Es que ¿sabes qué? El diablo no te puede hacer ya nada. ¿Cómo? Ni es así como te lo imaginas. El diablo no es así. Eso te lo pintaron. Y empezó a hablarme y a abrirme los ojos con la palabra, la escritura. Y me dijo: el diablo te va a atacar de otras maneras, tratando de tentarte, pero ¿sabes qué? Tú tienes la victoria en Cristo Jesús. Wow. Con eso se me quitó el miedo. Ahora sí podía dormir bien a gusto, porque antes pensaba que iba a llegar y me iba a apretar el pescuezo. Fíjense qué cosas, ¿no? Cómo uno arrastra ideas, ¿no? Yo espero que nunca le pasó a usted ni a ninguno de eso, ¿no? Pero a mí me pasó. Dice aquí en Lucas 10:19, mire Jesús lo que nos dice. Se los leo yo en esta traducción, ¿no? Nueva traducción viviente, ustedes en Reina Valera, si así lo tienen. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Esta versión me gusta porque dice sobre todo. ¿Sobre cuántos? No hay demonio que mientras tú obedezcas a Dios no huya de ti. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, someteos, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay algunos cristianos que andan huyendo del diablo. No sé por qué huyen del diablo. Digo, hay que huir de las pasiones y las tentaciones, de eso hay que huir. Pero del diablo no tienes por qué huir. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que debe de huir de ti. Él dice aquí: les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Y aquí es simbólico, ¿no? Serpiente, para que no vayas a ir y te agarres con los escorpiones. A ver, deje ir a pisar los escorpiones y las cobras y... No, espérame. Los cascabeles y... No se está refiriendo que hagas eso. Está hablando en sentido figurado sobre todas las fuerzas del maligno. ¿Sale? No hay que tenerles miedo. Nada nos va a hacer daño. Eso nos prometió el Señor. ¿Cuánto nos va a hacer daño? Hermano, es que no sé, se oyen ruidos en mi casa. ¿Y qué? ¿Tienes a Cristo o no? Sí. Pues son ángeles que te están guardando. ¿Por qué tienes miedo? Déjalos que anden ahí en tu casa. Son los que te guardan, te cuidan. Claro, échale un vistazo que no sea algún ladrón, ¿verdad? Pues. Pero fuera de eso, yo a veces me he quedado solo en mi casa por alguna razón. Por ejemplo, mi esposa ha viajado tenemos un hijo pues que él es doctor, pero siempre ha estado en diferentes lados. Entonces alguna vez mi esposa se fue y duró 15 días y yo dormía solo en mi habitación y se oían ruidos a medianoche. ¡Pah! ¿Quién entró a la casa? Y ahí voy abajo, porque son de 2 plantas. Entonces bajo y oí bien clara la puerta. ¿Te ha pasado o no te ha pasado eso? Que se oye bien claro. No sé, se oye bien clara la puerta. Mi hijo el otro día: papá, mira, dejé la puerta abierta, créeme, la dejé abierta, a medianoche me la cerraron. ¿Cómo está tu corazón? Primero hay que, ¿cómo está tu corazón? Digo,
Si no está bien, ponte a cuentas con Dios porque te están llamando la atención. Si está bien, pues el Señor te está diciendo que ahí están los ángeles para guardarnos. Yo ahora ya tengo esa confianza. El Señor dijo que mandaría a sus ángeles para que nos guarden. ¿En cuántos caminos? ¿Usted cree eso o no? Entonces que ya no se asuste cuando oiga la puerta. Sí, baje para que no se le... Hay que echarle un vistazo que no vaya a ser alguien que se metió, ¿verdad? Pero de ahí es más, son los ángeles del Señor. Amén, porque el enemigo no tiene entrada a nuestras casas. Las tinieblas no pueden estar donde hay luz. No, y los amenes, pero qué bueno, está bien. Ya les está dando miedo, se me hace. El corazón del Nuevo Testamento, mis hermanos, el corazón, el centro principal del Nuevo Testamento, no es saber que Jesús era un carpintero. No es solo el conocer la vida de Jesús, ni siquiera la sabiduría de Jesús o su servicio paciente que Él tuvo. Ese no es el corazón del mensaje del Nuevo Testamento. El corazón del mensaje del Nuevo Testamento es la obra de la cruz. Es la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Ese es el corazón del Nuevo Testamento. Cada uno de los evangelios, mis hermanos, nos relata la semana final de Jesús en Jerusalén. No hay un evangelio que nos relate la muerte de Jesús. Todos nos hablan de eso. Todos nos hablan del complot que hubo contra su vida, la última cena con sus discípulos, donde establece Jesús el nuevo pacto, la nueva alianza en su cuerpo y en su sangre. Él les habló de su muerte muchas veces a sus discípulos, pero también habló de su resurrección de entre los muertos. Toda la predicación del libro de los Hechos, ¿saben en qué está basada? La mayoría de las predicaciones que vemos a Pedro, a Pablo, a los demás discípulos, está centrada en la cruz y la resurrección del Señor Jesucristo. Qué importante es que tú y yo, para entender la doctrina de nuestra salvación, es que entendamos lo grandioso de la obra de la cruz, la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Fíjese Pablo lo que dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 2. Escúchelo a Pablo. Primera de Corintios 2:2. Por eso se dice que todos los predicadores, nuestros mensajes deben de ser cristocéntricos. ¿En quién tiene que estar centrado el mensaje siempre? Cristo. Hoy en día tú puedes entrar a internet y escuchar a muchos hombres, y muchos hombres no predican a Cristo como el centro. Muchos hombres predican el evangelio homocéntrico. ¿Qué quiere decir homocéntrico? Centrado en el hombre. Tú puedes ser exitoso, tú puedes ser campeón, tú puedes lograr lo que tú quieras, y en eso lo están centrando, en el hombre mismo, no en Cristo Jesús. Pero Pablo dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ¿cómo? Crucificado. Pablo sabía del poder que tenía el mensaje de la cruz. Por eso se centraba en hablar de eso. Hebreos, el libro, la carta a los Hebreos, nos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Como sumo sacerdote que ha entrado al templo, no al templo de Jerusalén, ha entrado al templo del cielo mismo, llevando, fíjense bien, llevando no la sangre de un animal. Los sumos sacerdotes, fíjense bien, el sumo sacerdote,
cuando entraba, él entraba, pasaba por el atrio, luego el lugar santo, y era el único, una vez al año, que podía entrar al lugar santísimo. ¿Y saben qué llevaba en sus manos? La sangre de aquel cordero que se había ofrecido en el altar del sacrificio. Con esta sangre rociaba el propiciatorio, que representaba el lugar donde era la manifestación de la presencia de Dios. Bueno, así le hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Cristo entró a la misma presencia de Dios, no con sangre de animal, sino con su propia sangre, como sacrificio por nuestros pecados. Pedro llamó a los esclavos a seguir el ejemplo de Jesús y se basó en la muerte de el Jesús sirviente que aparece en Isaías 53. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 21 al 24. Primera de Pedro 2, 21 al 24. ¿Lo tienen? Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Fíjense, Jesús padeció para dejarnos ese ejemplo, ¿verdad? Es decir, si llegan a padecer, no se olviden que yo padecí por ustedes. Y ninguno de nosotros podríamos pensar que padecemos como Él padeció. Pero sin embargo dice que Él padeció para dejarnos ejemplo, para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos. Ahí está usando Isaías 53. Esta es la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo, mis hermanos, más que un símbolo, porque por muchos años muchos, sobre todo en la iglesia tradicional, usan la cruz como símbolo, ¿no? Yo fui carismático y me acuerdo que usábamos una cruz que decía, renovado por Jesucristo. Entonces esa cruz te la daban cuando tú hacías tu renovación ahí en el grupo carismático de la iglesia católica. Pero ese era un símbolo. La cruz es más que un símbolo. La cruz es el objetivo de conquistar en la mayor guerra de toda la historia. ¿Cuál es esta guerra? De conquistar las almas de los hombres para la eternidad. Tu alma, la mía, para llevarnos a la eternidad. Es en esta obra de la cruz que Cristo obtuvo la corona de justicia, la corona del reino de Dios. Es ahí en la cruz, mis hermanos, que Cristo venció a la muerte. ¿Quién ha vencido a la muerte aparte de Cristo? Nadie. Solo Cristo Jesús. Él venció a la muerte. Él trajo el perdón por el pecado y Él cumplió toda la ley. Por eso debemos entender, mis hermanos, que la obra de la cruz es por medio de ella que el Señor nos abre la puerta, nos muestra el camino y nos muestra la vida a la eternidad, aunque no lo merecíamos. Nunca hay que olvidar esta palabra, aunque no
lo merecíamos. Porque no lo merecíamos. ¿Quién merecía que se nos abriera esa puerta, se nos mostrara el camino, se nos mostrara la vida de esa eternidad? ¿Quién? Nadie de nosotros. La resurrección, mis hermanos, entonces, la resurrección de Cristo emana de la obra de la cruz del Calvario. Sin la obra de la cruz no tendríamos esperanza, ni en esta vida, ni en la eternidad. Sin la obra de la cruz no hay resurrección. Es decir, si Cristo no haya muerto, pues no habría resurrección. Nuestra fe sería vana. Todas las doctrinas de la fe emanan de la cruz. Cuando digo la cruz me estoy refiriendo al sacrificio del Señor, ¿no? Quiere decir entonces que si se elimina la cruz del cristianismo, pues ¿qué existiría? Demonismo, ¿verdad? Pero si el cristiano incluye la cruz, cada creyente tiene mucho que gloriarse. ¿De qué? Del sustituto divino que murió por nosotros ahí en la cruz. Déjenme hablarles un poco sobre la vergüenza de la muerte en la crucifixión. Es importante entender cosas porque esto nos va a ayudar a entender nuestra salvación, lo que costó nuestra salvación. Fíjense bien, hablar de la vergüenza de la muerte en la crucifixión. En primer lugar, los romanos veían como algo detestable la muerte en la cruz. Los ciudadanos romanos eran exentos de una muerte tal, ya que se consideraba morir en la cruz, se consideraba el castigo más severo reservado para los hombres más viles. Y a Cristo, mis hermanos, ¿cómo creen que lo trataron? Aunque Él era inocente, aunque en Él no había pecado, aunque Él era sin mancha, lo trataron como el peor criminal por la muerte en la cruz. Porque esa cruz se reservaba para los criminales como la traición, el robo, el homicidio. La vergüenza de la cruz incluía la humillación de ser expulsado y totalmente rechazado por su pueblo. Cualquiera que moría en la cruz era expulsado y rechazado por su pueblo. Este no es de nosotros. Así trataron a Jesús. Acuérdense, en el Evangelio de Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, lo expulsaron, lo llevaron a la cruz. Crucifíquenle, gritaron. Su sangre sea sobre nuestros hijos, le dijeron a Poncio Pilato. Por eso Jesús, ¿verdad? Su oración misericordiosa y de perdón, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de verdad no sabían lo que estaban haciendo y lo que estaban diciendo. Todos los que murieron por la cruz fueron condenados, considerados condenados por los judíos. Dice Gálatas 3:13. Quiero que entienda esta vergüenza de morir en la cruz.
Nos tocaba a nosotros estar ahí. Gálatas 3:13, ¿lo tiene? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Lo comprenden, hermanos? ¿Hasta dónde fue lo que Jesús hizo por usted y por mí? Ahora, no solo eso, la humillación de la cruz, con la ropa quitada porque lo desnudaron, Cristo sufrió la vergüenza humillante de la exposición a la multitud desdeñosa y enceguecida por el pecado. Mateo 27, verso 27 al 31. Mateo 27, verso 27 al 31. Listo, Mateo 27, 27, ¿lo tienen? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Y qué hicieron? Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Esto era algo bien incómodo. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban de él: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todo esto Jesús tuvo que soportar para que tú no te condenaras, para que tú fueras libre de toda una eternidad en tormento, separado de Dios. Qué significantes y preciosas son entonces para nosotros los creyentes las palabras que dice Hebreos 12:2. Mire lo que dice ahí la escritura. Después dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice en la segunda parte? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Todo lo que pasó, todo lo que hicieron, Jesús no tenía su mente concentrada en eso. Jesús tenía en su mente concentrada en cada uno de nosotros que íbamos a creer en Él, íbamos a ser salvos por Él y recibir su perdón. En eso estaba Él concentrado. Por eso dice: puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz y menospreció todo aquello que iba a padecer. O como dice Filipenses 2:8. Filipenses 2:8, ¿qué dice? Y se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Wow. Cuando uno medita en todas estas cosas, a veces digo: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Cuán endeudado me siento contigo. La muerte por crucifixión, mis hermanos, normalmente era preconcedida por un castigo extremadamente doloroso. Este castigo fue diseñado para añadir dolor a la hora de ser crucificado. Este castigo era con un látigo que consistía en un mango.
al cual varias cuerdas de cuero estaban fijados al mango, y en las puntas de estas cuerdas se fijaban pedazos de hueso con filo, como tipo uñas, o eran uñas de metal filosas. Se ataba la víctima en un poste y los látigos se aplicaban en la espalda y en el lomo. Yo no sé cuántos vieron la película, ¿verdad?, de la Pasión de Cristo. ¿Cuántos la vieron la última? Yo me acuerdo cuando recién salió esta película ¿cómo se llama este artista? No me acuerdo. Mel Gibson, que él fue el que la hizo. Yo estaba pastoreando en Las Águilas, rentamos una sala de un cine para ir a ver recién que salió esta película. Y ahí vamos toda la iglesia a ver la película. No, hombre, a la hora de esta escena, había una hermana a un lado de mí, y yo también estaba llorando, ¿para qué les digo que no? Pero la hermana, y todo el auditorio se oía del cine, se oía que todo el mundo estaba llorando la primera vez que la vieron, ya después se acostumbraron. Pero es impresionante esas escenas que uno ve. Ahora, yo les decía a la iglesia, miren, las películas están hechas, inclusive les meten música que producen una reacción emocional. Y qué bueno que lloremos, qué bueno que tengamos ese sentimiento de la película. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que le demos una respuesta al Señor. Lo más importante al saber todo esto que Él, la vergüenza de la cruz, lo más importante, claro, nos gusta lo fogoso, ¿verdad? Como hace rato, el poder de la cruz, cómo nos dio la victoria sobre todos nuestros enemigos. Amén. Pero el compromiso, la entrega, la disposición, la pasión por servirlo, el decir, Señor, tú haz de mí lo que tú quieras. Yo un día se lo dije al Señor, créame que yo estoy aquí por obedecer a Dios, pero yo a donde tú me quieras llevar, yo quiero ir. Y las primeras veces a donde Dios me llevó fue a lugares, pueblos, lugares difíciles. Había que caminar mucho, había que enfrentar muchas cosas. Y claro, nunca me voy a comparar con hombres como Pablo, como otros hermanos, como el hermano Fermín García, que duró 30 años trabajando entre los misioneros Aucas. Que digo, no, pues híjole, qué impresionante la vida, darla, pero a veces no se ocupa ir tan lejos. A veces digo, bueno, ¿para qué ir tan lejos cuando ahí tienes tu casa y no estás haciendo lo que deberías de ser? Ya estoy tocando callos, ¿verdad? Pero esto nos debería de llevar a eso. Esto nos debería llevarnos a rendirnos a los pies de Jesús. ¿Cómo me imagino aquel momento cuando aquel enfermo, ¿verdad?, de lepra, eran 10 leprosos, vayan al sacerdote y en el camino sanaron, 9 no regresaron, ni siquiera para decir gracias. Pero uno vino que era samaritano, ni judío era, y vino y lo primero que hizo fue postrarse a los pies de Jesús. Porque supo lo que Jesús hizo por su vida. Y lo que este hombre le agradecía no era nada comparado lo que Jesús hizo por él, hablándolo de su sanidad. No es nada comparado con lo que Él hizo por nosotros. Ahí todavía Jesús no moría en la cruz. Ahí todavía Jesús no había pasado por la vergüenza de la cruz. Cristo sufrió 40 de esos azotes. 40.
Se decía que cuando a un maleante lo amarraban al poste y le empezaban a dar con ese látigo así, la mayoría moría ahí. Para que se den cuenta qué tremendo era. Por eso, cuando tú entiendes lo que estaba pasando ahí, Jesús, y te trasladas al monte de Getsemaní, cuando Él fue 3 veces al Padre: pasa de mí si es posible esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía, Él en la humanidad, temor de morir en ese momento, porque ahí no se cumpliría el propósito por el cual vino. Él tenía que morir en la cruz. Pero sin embargo, aguantar y pasar por toda la vergüenza de lo que era llegar a la cruz. 40. Este se le conoce como la agonía de la cruz. 40 azotes. Y todavía le agregaron su corona de espinas, ¿no? En fin, ojalá y que de verdad entendamos lo que significa la gran doctrina de la salvación. Vamos a continuar. 5 beneficios de la cruz de Cristo. Estamos a punto de terminar la obra de la cruz. Dijimos, para entender nuestra salvación, tenemos que entender su nacimiento virginal, su obra de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Conocer la revelación de esto, mis hermanos, de los beneficios de la cruz, todo fue por un reemplazo, ¿verdad? Jesús tomó nuestro lugar y al tomar nuestro lugar, Él se apegó a las Escrituras. Todo lo bueno de Jesús vino a nosotros por su perfecta obediencia, y nuestro mal, nuestro pecado fue a Él. Ese es el primer beneficio. Él ocupó tu lugar, Él fue tu sustituto. ¿Lo entiendes, cristiano? ¿Lo comprendes? Él es tu sustituto. Número 1, la cruz nos libró del viejo hombre. Dije, ay, a ver si algunas hermanas nos dicen, amén. Nos libró del viejo hombre. El viejo hombre es la manera antigua de actuar, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica que heredamos. Esta naturaleza, este viejo hombre, se puede simplificar en una sola palabra: rebeldía. Este es un hecho real, mis hermanos, en cada uno de nosotros, y que está por dentro, que somos rebeldes. Nacimos con esta condición de rebeldía. Fuimos engendrados y formados con esta rebeldía. Y para vencer a ese hombre rebelde, la única solución, la única manera para vencerlo fue la ejecución en la cruz, donde murió Cristo Jesús. Esa es la única manera de acabar con ese hombre rebelde, por la obra de la cruz. Y este fue un acontecimiento histórico y real, y nada lo puede alterar, mis hermanos. Romanos 6, versos 6 y 7. Vamos a leer y vamos a darnos cuenta
lo que hizo el Señor por nuestras vidas. Romanos 6, versos 6 y 7, ¿lo tienen? Sabiendo esto, conociendo, estando entendidos, que nuestro viejo hombre, ¿nuestro qué? El hombre rebelde, ¿verdad? Al que hablamos, ¿qué pasó con él? Fue crucificado juntamente con él. Y tú dices, ¿a qué hora? Si aquí estoy, yo nunca he ido a la cruz. Además, él murió hace más de 2000 años y yo todavía no había nacido. ¿Saben de qué manera es que tú y yo llegamos a morir en el viejo hombre juntamente con él? Cuando creímos en él. Tú y yo, al creer en Jesús, nos identificamos con él. Y cuando decimos, él llevó mis pecados en la cruz, esto es lo que representa. El viejo hombre, el hombre rebelde, fue crucificado juntamente con Cristo. Para que el cuerpo del pecado, ¿el cuerpo de qué? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si tu viejo hombre murió, si tu hombre rebelde murió por la fe, identificándote ahí en la cruz con Cristo, murió ahí. Este es uno de los beneficios de la cruz. El pecado, el cuerpo del pecado, que era el que te gobernaba, te dominaba, ahí está el beneficio de la cruz. Has sido libre del pecado. Ese es uno de los grandes beneficios. Romanos 6, verso 10 al 14. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando de Cristo y luego habla de nosotros. Así también vosotros consideraos que muertos al pecado. Si tú creíste en Jesús, si tú pusiste toda tu confianza y toda tu fe en Jesús, tú debes considerarte un muerto de tu viejo hombre, de tu hombre rebelde. Y si ese hombre rebelde, si ese hombre viejo murió, tú eres libre del pecado. Estás muerto para el pecado. Ya no vives para él. Ahora vives, como dice, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso nos dice enseguida, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentes sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre ¿quién? Muertos. Digo, para que me comprenda más. ¿Quién está a la diestra del Padre? ¿Quién? ¿Saben qué hace Dios? Dios nos ve por medio de Cristo. Muertos al viejo hombre, muertos al hombre rebelde y vivos para Él. Así nos ve Dios. Por eso debemos vivir como vivos de entre los muertos. Y dice, y nuestros miembros del cuerpo, dice, y nuestros miembros a Dios como instrumentos, debemos ofrecer nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ya no de pecado, de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por este grande beneficio que tú eres libre del pecado? Amén. Vamos al segundo beneficio. La cruz nos liberó del ego. Qué bendición, mis hermanos, cuando uno entiende esta doctrina de la salvación, todo su conjunto, ¿no? Él nos liberó del ego. ¿Qué es el ego?
El ego es una parte del alma donde se ubica el yo, el yo-yo. ¿Cuántos tienen yo-yo? Ay, no me diga que no tiene yo-yo. Yo valgo, yo esto, yo aquello, ese es el yo-yo. Yo siento, yo quiero, yo pienso. Muchas son las personas que les cuesta entregarse a Cristo por el simple hecho de su ego, de su yo. Porque tienen que dejar la comodidad, la familia, la seguridad, el dinero, la posición, todo lo que es su sentido de seguridad. ¿Cómo? Me ha costado mucho. El yo, ahí está el yo, el ego. La palabra ego no aparece en la Biblia, fíjense. Pero los conceptos y los principios relacionados con el ego, con el yo, sí los hay. La palabra ego generalmente se refiere al sentido exagerado de autoimportancia que nos damos. Pero ahí la cruz nos hace entender que debemos morir al yo, porque murió en la cruz. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. No solo murió el viejo hombre, también fue crucificado tu ego. Hace años, no tengo un pizarrón, pero quiero que se lo imaginen. Hace años alguien nos dibujó en el pizarrón un corazón grande y nos decía: este corazón eres tú. Y antes de que Cristo lo conocieras, ¿quién gobernaba ese corazón? Y luego le puso yo adentro del corazón. ¿Quién gobernaba el corazón? Dice, pero una vez que vino Cristo, borró el yo, lo puso afuera del corazón el yo, y adentro puso a Cristo. Ese es el beneficio de la cruz. El que debe estar gobernando tu vida ya no es tu ego, ya no es tu yo. El que debe gobernar tu vida por la obra de la cruz es Cristo Jesús. El mundo, mis hermanos, el mundo siempre nos va a ofrecer infinidad de cosas que tienen que ver con el yo. El mundo te va a ofrecer, satisface tus impulsos del yo. Siempre el mundo te va a ofrecer lo mejor para que tú le des gusto a los deseos de tu yo. Pero Cristo quiere que tú y yo lleguemos a experimentar como Pablo. Pablo dijo, con esto creo que vamos a terminar por el tiempo. Con esto Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Mira lo que dijo Pablo. ¿Listos? Gálatas 2:20. Grábeselo este versículo. Y en lugar de Pablo, que es el que está hablando, ponga su nombre ahí. Ponga su nombre. Cuando dice, con Cristo estoy, Sergio, juntamente crucificado. Así díganlo, con Cristo estoy, pon tu nombre ahí, juntamente crucificado. Y ya no vivo, ¿quién no vive? Tu yo. Mas vive Cristo. ¿Se acuerdan del corazón? Ya sacaste el yo. Ahora, ¿quién vive adentro del corazón? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la cruz fuiste librado de tu ego, de tu yo. Ahí quedó. Por eso con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya
no vivo yo. Amén. Vamos a terminar aquí nos vamos a quedar. Cuídense, Dios les bendiga y no echen en saco roto esta obra de la cruz. Antes de dormir, agradézcale al Señor que usted está endeudado con Él. Amén.